¿Has sentido alguna vez esa opresión en el pecho al despertar sin poder moverte ni gritar? Muchos lo llaman que se te sube el muerto, pero Wes Craven descubrió algo mucho más oscuro. Freddy Krueger no solo fue un invento del cine, nació de una serie de muertes reales y misteriosas de personas que, literalmente, murieron de miedo mientras dormían. En 1984, Pesadilla en la calle del infierno revolucionó el horror, pero el secreto esotérico detrás de esta película es que el peligro no estaba en la pantalla, sino en nuestra propia mente. Si alguna vez has vivido este horror nocturno, cuéntame tu experiencia aquí en la cajita de comentarios. Hoy te revelo la conexión definitiva entre la parálisis del sueño y el origen real del amo de las pesadillas, que podría estar acechándote esta misma noche. Pero ¿cuál fue el caso que perturbó tanto a Wes Craven? Todo comenzó con un titular aterrador en el LA Times a finales de los 70. Un grupo de refugiados que habían escapado de horrores inimaginables en el sudeste asiático empezaron a morir de una forma inexplicable mientras dormían. No tenían enfermedades cardíacas ni problemas físicos, pero todos compartían un miedo paralizante. Se negaban a dormir porque decían que algo los perseguía en sus pesadillas. Uno de ellos pasó 6 días despierto a base de café y pastillas. Cuando finalmente el sueño lo venció, su familia escuchó gritos desgarradores a mitad de la noche y para cuando llegaron a su cama ya estaba muerto. La autopsia no reveló nada, su corazón simplemente se detuvo por el terror. Este fenómeno médico fue bautizado como el síndrome de muerte súbita nocturna, pero para Wes Craven fue la semilla de algo más grande. Él se preguntó, ¿qué pasaría si ese algo te persigue en tus sueños y pudiera cruzar la frontera y matarte en el mundo real? Así nació Freddy Krueger, la personificación de un miedo que hoy conocemos como parálisis del sueño, donde tu cuerpo es una prisión y tus peores pesadillas tienen garras reales. Después de conocer estos casos reales, la pregunta que nos queda es, ¿qué hacemos cuando nos toque a nosotros? Porque si estás viendo este canal, es probable que ya hayas sentido esa presencia en la oscuridad de tu habitación. La ciencia nos dice que la parálisis del sueño ocurre cuando el cerebro se despierta antes que los músculos, creando una alucinación hipnótica, pero desde un punto de vista esotérico, ese que tanto analizamos aquí, estamos abriendo una puerta. Como bien han comentado varios de ustedes en videos anteriores, la sensación de que algo se te sube al pecho es tan real que deja marcas psicológicas. Pero ¿qué hacer con esto? ¿Cómo combatir la parálisis del sueño? ¿Cómo combatir a Freddy Krueger? Te voy a dar algunos consejos para sobrevivir a la parálisis y a Freddy. Primero que nada, el control del miedo. En la película de Pesadilla en la calle del infierno, Nancy descubre que Freddy pierde su poder cuando ella deja de tenerle miedo y le da la espalda. En la parálisis real, luchar físicamente solo aumenta la angustia. La clave es la rendición consciente. Relaja los músculos y enfócate en mover solo un dedo o la punta de la lengua. Al romper el miedo, rompes el vínculo. Otro consejo que te doy para vencer a Freddy Krueger es la higiene del sueño. Wes Craven nos mostró que el café y las pastillas solamente empeoran las pesadillas. Científicamente, el estrés y los horarios irregulares son el combustible de estas crisis nocturnas. Y el consejo más poderoso que te puedo dar para vencer a Freddy Krueger es el ritual de cierre. Antes de dormir, limpia tu espacio de energías pesadas. Si crees que Freddy Krueger es una manifestación de tus traumas o de tus miedos profundos, necesitas enfrentarlos a plena luz del día, no en la oscuridad de tu cama. Rezar el Salmo 91 antes de ir a dormir tiene una fuerza poderosísima en contra de los demonios. Freddy Krueger nos enseñó que el slasher no solo ocurre en campamentos o pueblos lejanos, sino en el lugar donde somos más vulnerables, nuestro propio sueño, en nuestra cama.
Hoy sabemos que la realidad superó a la ficción en esos casos de 1981 y que muchos de ustedes siguen librando esa batalla noche tras noche. Si algo así te ocurrió, cuéntamelo aquí en la cajita de comentarios. Yo te creo y yo pude derrotar a Freddy. Quiero leer sus historias más aterradoras y como dijo un seguidor en nuestro análisis de la película de VHS, esa figura que se acerca a la garganta es un horror que solo quien lo vive lo entiende. ¿Creen que Freddy Krueger sigue ahí afuera, alimentándose de nuestra parálisis? Si te ha gustado este análisis esotérico y psicológico, suscríbete a Horror TV 666 y activa la campanita si es que te atreves a volver a cerrar los ojos. Y recuerda, no te duermas, él te está esperando. Nos vemos en el próximo video.